Bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast que ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy en Pintando a los Artistas con Andrea Montenegro de Freitas. Andrea es artista, diseñadora gráfica de profesión y muchos la conocen por su gran carrera actoral. Una mujer de una sensibilidad muy aguda hacia las artes, con un lenguaje que le ha permitido navegar desde las artes escénicas en las tablas, con el teatro, la televisión y el séptimo arte, hasta los lienzos que hoy desde su estudio, tal vez de una manera más íntima, se ven atraídos por su evidente capacidad de observación hacia la expresión humana. El retrato se entiende como la descripción de la figura o el carácter de uno o más sujetos donde prevalecen sus características físicas y morales. Son muy simbólicos en la pintura cuando se trata de representaciones tácitas de la forma, el entorno y la disposición en el espacio del retratado. Esto puede limitar las posibilidades creativas del artista en la búsqueda por asemejar lo tangible del ser, pero mucho más complejo la aproximación a lo intangible del mismo. Sin embargo, la mera reproducción de los rasgos físicos de un sujeto, de una persona, no tiene mucho sentido en las artes. En cuanto a la interpretación, la sensibilidad y el gesto del artista que tiene su mirada contemplativa hacia algo o alguien para retratar, es la huella indeleble que termina siendo la confirmación de que los retratos hablan más de quien los pinta que de quien se pintó. Andrea Montenegro, muchas gracias por estar acompañándonos hoy en este programa. Bienvenida. Para nosotros es un gran honor, un gran placer tener una persona con esa gran capacidad histriónica de moverse en las diferentes artes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, 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 oye, muy contenta, agradecida con la invitación, agradecida con la existencia de este espacio también, porque eh, te decía que sí, pues el artista escénico tiene mucha visibilidad, pero el artista plástico quizá tiene que luchar un poco esa posibilidad de exposición siempre, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecida por todo. Muchas gracias a ti de nuevo. Este espacio pues nos ha permitido entrar en la vida, en el corazón de diferentes personas que vienen aquí, nos cuentan un poco también de su historia, de cómo hacen las cosas, qué están mirando y de qué manera están mirando el mundo. Nosotros decimos que no invitamos a famosos, sino invitamos a artistas, pero es porque básicamente ese es el propósito de este programa, descubrirnos desde ese lado sensible y que además hace falta más personas en el mundo que tengan esos ojos mirando hacia otros lugares. Entonces, bueno, como siempre lo hacemos en nuestro programa, pues vamos a empezar con una de tus obras. Y ahí va a empezar, digamos que esa línea que vamos a cruzar hoy a partir de todo lo que vienes haciendo en la plástica. Vamos a empezar con esta obra, una obra muy linda, muy atractiva por el punto de vista. Es decir, tiene una vista aérea, ¿sí? De lo que sería una niña como de unos 10 u 11 años acostada durmiendo. La posición fetal y la compañía de ese gato vuelve la imagen muy entrañable, ¿sí? Por otra parte, pues hay un contraste con la paleta, con esos tonos que escoges, una paleta un poco fría, ¿sí? Insaturado, el color está insaturado, los tonos grises y azules pálidos pueden conmover o remitirnos a una parte muy nostálgica, tal vez asociada a esa niñez. Digamos que su posición también puede reflejar un poco de indefensión, la no pretensión, ¿sí? Un estado muy natural del ser. Esta posición podría, digamos que ser desapercibida por muchas personas, pues porque es algo muy cotidiano, muy común, estar acostado, arrunchado, durmiendo, ¿sí? Pero por esa misma razón,
nos hace, pues me hace a mí preguntarme y querer saber quién es ella y cuál es tu interés en retratarla en esa posición, en escoger ese momento para capturar su esencia. En realidad es él, es mi hijo que en este momento tiene casi 11 años. En ese momento tendría unos 8 y medio, 9, Ujú, sino que él tiene el pelo largo. Eh, ¿Qué pasa? Que yo tomo mis propias referencias fotográficas, ¿no? ujú, Y no sé desde qué momento, porque no fue una decisión consciente, pero en algún momento de mi vida como pintora sentí un poco artificial el hecho de pintar a partir de referencias fotográficas preexistentes. Es decir, como hacemos muchos a veces por queriendo hacer ejercicios pictóricos, cogemos fotografías de Pinterest o algo así para retratar, ¿no? Pero en un momento dado de mi vida empecé a sentir como una distancia e incluso una desconexión con esa persona, no con la imagen tanto, sino con esa persona de la cual estoy hablando sin realmente saber nada, ¿no? Más allá de, de ese material, ¿no? Entonces empecé como a utilizar referencias familiares, o sea, tomar mis propias fotografías a partir de lo que era mi propia vida doméstica, ¿no? Y la propia vida de mis hijos. Y sin querer, lo que empezó siendo como un ejercicio de ver de qué resultaba de esta pintura de personas que conozco profundamente, qué pasaba con la pintura, ¿no? A partir de ese momento, de empezar a hacer estas pruebas, empecé a entender que quizá mi conexión con la pintura era a través de la bitácora, ¿no? Como de la necesidad de hacer una bitácora, de que fuera una bitácora y de que fuera también una autobiografía. ¿Por qué? Eh, Pienso que de la vida del artista, creo que lo más valioso para mí, pues que soy admiradora de tantos y tantas artistas, eh, lo valioso para mí en una gran medida son sus vidas, ¿no? Son cómo transcurrieron sus vidas, porque pienso que es a partir de ahí, de ese conocimiento biográfico de la biografía del artista, que uno empieza a entender sus motivaciones, eh, sus imágenes, su paleta, su técnica, ¿no? Entonces, en algún momento como que empecé a inclinarme por eso, como por hacer de mi pintura una autobiografía, ujú. sin que esto excluya a otras personas, porque, pues, por ejemplo, también he pintado amigas, ¿no? O sea, gente, pero tomé la decisión de centrarme en personas que conozco, en personas que forman o formaron parte de mi vida, ya sea por largo tiempo o por poco tiempo, ¿no? Eh, el efecto fotográfico tiene una incidencia importante en esas imágenes que logras a través de la pintura. Esta imagen que nosotros escogimos aquí para empezar el programa, pues tiene ese carácter, ¿sí? Por cómo está dispuesta la obra, por cómo compones también. A veces la composición en la pintura es un poco diferente, ¿no? Entonces aquí está la figura totalmente en el centro, está muy bien planeado el tema del vertical, ¿sí? Para que además funcione como ese reposo y donde casi que enmarcando toda esa, como esa cajita en donde cabe perfectamente esa persona. Es una obra muy linda realmente, lo que te digo, pues la paleta es fría, pero conmueve, conmueve mucho. Los colores son un poco oxidados, ¿sí? En pintura uno llama oxidado como a esos colores que se alejan de esos tonos primarios, del tono base de Sí, sí, pronto, el que sí. viene Suelo, del tarro, ¿sí? Los colores aquí son un poco
un poco así lo que te decía, insaturados también, se ven afectados por muchas tonalidades como, y da como resultado otros colores, otros tonos. Aquí yo no sabría de pronto si él tiene camiseta gris o azul o sí. Hay una atmósfera que a uno lo mantiene como en una nostalgia eh, cuando uno mira esta obra. Esa paleta hace alusión en mi caso particular a sentimientos como de añoranza o de soledad, podría ser. A mí me conecta con un espacio muy íntimo, realmente algo muy introspectivo. Creo que también tiene que ver con que asocio el color como a esos días grises, cuando va a llover o cuando está lloviendo, que tiene más o menos esos tonos. Que son, sí, no son tan cálidos. Aquí incluso tú tienes, por ejemplo, el anaranjado, que puede estar en el gatico o en el animalito que está, o los tonos tierra, pero son insaturados, no son explosivos. Em, ¿De qué colores se tiñe tu vida en este momento? Sigo usando una paleta desaturada. eh, Me gusta complicarme un poquito, o sea, no asumir colores, ¿no? Ujú, Como decir esto es, voy a coger, o sea, veo unos naranjas, entonces, bueno, voy a coger rojo y amarillo, ¿no? Como que digo, bueno, vamos a penetrar un poco dentro de esa camisa naranja, ¿no? ¿Qué más puedo ver, no? Porque también mi pintura tiene una cuestión de querer, hay un deseo de querer desarrollar una destreza visual, ¿no? Una destreza de la percepción y una comprensión del color eh, lo más cercana a cómo se expresa el color en la realidad. Pienso ujú, que es algo muy complejo de lograr, o sea, pues que es un objetivo ambicioso, pero es poder como desarrollar la capacidad de poder ver la infinidad de tonalidades que puede adquirir un color, ¿no? Sin necesidad de usarlo tal cual, ¿no? De decir, bueno, voy a poner acá un anaranjado. O sea, puede ser que empiece de esa manera, pero luego me gusta mucho como mm, profundizar en la cantidad de tonalidades que puede alcanzar ese color para convertirse en otro, ¿no? Por ejemplo, en el color en su versión sombra, ¿no? Cómo es esa transición, ¿no? Cómo es este mismo color cuando está más lejos, cómo es ujú, este mismo color cuando está presente en un pliegue, qué otro tipo de colores tienen que intervenir para crear la sensación de profundidad o de cercanía, ¿no? Entonces pienso que me interesa mucho en ese sentido la pintura clásica, poder trabajar la pintura de esa manera, si bien no llego a trabajar de manera hiperrealista, pero sí me gusta, o sea, tengo como referente a la pintura clásica, ujú. ¿no? O sea, me gusta evitar ciertas simplificaciones con la intención de crear eso que tú dices, una atmósfera, ¿no? Entonces, en relación a esa pintura concretamente, pues sí, me acuerdo que un día me paré sobre la cama y le tomé la foto a mi hijo durmiendo, porque a mí me conmovió la escena, ¿no? Y como que sentí que si algo quizá yo podía extrañar en algún momento de su niñez, iban a ser esos momentos de verlo dormir, ¿no? Entonces, no sé, fue una manera de querer hablar eh, de esa intimidad Ujú, y de esa, mira, de esa calidez, pero que la traduje al lienzo a manera de recuerdo, ¿no? De una memoria que produce nostalgia y que produce añoranza, ¿no? Creo que esa fue, no sé si todo esto pasó tan consciente, no sé si esto fue tan sí. consciente, pero voy entendiendo mi manera de trabajar, ¿no? Que es como convertir aquello que está fresco y vivo en, en una fotografía vieja quizá, ¿no? Como
en No, y darle ese... es que la paleta, lo que tú dices de la intención de querer observar, o sea, eso de como casi que calibrar. Uno cuando pinta, cuando es pintor, tiene que educar el ojo, ¿sí? Uno cada vez que se forma más o que practica más, que hace más, finalmente lo que está haciendo es haciendo como una calibración del ojo. Entonces uno empieza a ver colores que no veía antes, por ejemplo, y hay una observación, digamos que mucho más delicada, un poco más fina, hacia esos detalles que antes pasaban desapercibidos. La incidencia de la luz, por ejemplo, lo que tú dices. Entonces, cómo un color cambia con la distancia, ¿sí? Cómo la luz lo toca, lo permea y hace que aparezcan otros tonos, por ejemplo. No solo en ese caso o el tema aquí, que es lo difícil y que finalmente es lo que no se logra a veces con la fotografía y sí se logra en la pintura, es poder transmitir ese sentimiento a través de esa paleta, ¿sí? Y una paleta que tú dices no es consciente de pronto en ese momento. No siempre esas decisiones son conscientes, pero aquí se logra, pues yo puedo hacer esa traducción es cálido desde lo tierno de la imagen, porque es una imagen figurativa, o sea, uno entiende qué es lo que está pasando ahí, pero a su vez los tonos fríos hacen que uno se vea inmerso en una situación triste, un poco, sí, nostálgica, podría ser la mejor definición. Ahora tu hijo ha crecido, ¿tú cómo ves el paso del tiempo en tus obras? Cuando, que pasa mucho con el retrato, cuando puedes detectar que ya por lo menos ahí se ve más pequeño, como me decías ahorita, ahí tenía como unos 8 o 9 años, ya tiene 11. ¿Cómo es el paso de tiempo en tu pintura? A mis hijos concretamente o sea, tomo referencias fotográficas de ellos con cierta regularidad y eso me permite escoger, ¿no? Entonces, por ejemplo, de mi hija mayor, que está por cumplir 18, tengo varios momentos. Tengo, por ejemplo, por ahí una pintura, un óleo grande de cuando era bebé, de 2 años, digamos, de 1 año y medio. Tengo otro óleo de ella como cuando tenía como unos 6. Luego tengo otro de los 14 años y de los 14 a los 18 la he pintado muchísimo. Yo creo que especialmente me ha interesado esta transición entre los 14 y los 18 porque es como la despedida de la candidez, de la inocencia, ¿no? Entonces, como retratar ese paso a paso de cómo la mirada de un niño se transforma en la mirada de un adulto, ¿no? A través de la cantidad de sucesos mayormente relacionados con la frustración o con el dolor, y lo van convirtiendo en un adulto, con todas las protecciones y las barreras con las que empieza a caminar un adulto, me parece muy interesante y me parece también algo que produce también una tristeza, ¿no? O sea, y una añoranza, porque pienso que es como la despedirse de aquello que es profundamente verdadero, ¿no? Que es esta honestidad de la niñez donde la mirada es totalmente transparente y uno puede leer sin ninguna dificultad lo que le está pasando a ese niño, ¿no? De pronto esta mirada se empieza a cubrir de quizá del, re- quizá del reflejo de diferentes deseos, cumplidos o no cumplidos, posibles o no posibles, que hacen que la persona empiece a tener o se le empiece a notar en la cara eso que llamamos carácter, ¿no? Ujú. Pienso que el carácter es eso, es como una, una mixtura de frustración, deseo, eh, concreción, imposibilidad, ¿no? Como que la persona empieza a adquirir esa conciencia, ¿no? De estoy más cerca de aquello, más lejos de aquello, esto me es más posible, esto no, esto me duele, esto no me duele. Y ese tránsito es muy interesante de verlo en un hijo, ¿no? Ahí tú por lo menos
que vienes también del arte dramático, pues digamos que el paso del tiempo es diferente cuando la imagen en movimiento, que la imagen quieta, ¿sí? En este caso, no solo la imagen quieta, digamos, lo que podría ser una fotografía que para ti es muy referencial, ¿sí? Porque finalmente haces también la traducción de la foto a la pintura. Pero entonces la pintura, si bien no está en movimiento, tiene esa cualidad de a veces, o sea, de generar diferentes cosas cuando uno la deja de ver. Pasa mucho con los pintores, que uno incluso, por lo menos, no sé si a ti te pase, que uno está pintando un cuadro y lo deja y vuelve a los 2 días y ya lo ve diferente, ¿sí? Y es como si se moviera, pero pues no se está moviendo, pero se mueve de otra manera. Es como si a uno le estuviera diciendo todo el tiempo otras cosas. Entonces, obviamente, cuando uno retrata, sobre todo esto del retrato que es como tan tácitamente la representación, ¿sí? Pues el paso del tiempo es todavía más denso, más pesado. Puede llegar a ser, puede llegar a complicar un poco más el tema de concebir a las personas no solo desde la representación, sino desde ese sentir, yo que siento por el otro. Vamos a continuar con otra de tus obras. Esta obra me encanta además porque esta obra pues tiene un nombre muy lindo, se llama, ay, ¿cómo se llama esta obra? Se llama Moonlight Lovers, ¿sí? Es el título de esta obra y me encanta porque aquí tiene todo ese sello muy fotográfico. ¿Sí? Es una imagen seductora, actual, una escena muy atractiva desde la energía que transmite. Es vibrante, ¿sí? Mantienes la paleta. Mira que eso de la paleta se empieza a volver un rasgo característico en tu obra, porque aquí está utilizada de otra forma, ¿sí? La imagen está muy contrastada, es muy fotográfica la imagen, pero la paleta se mantiene. Esos tonos grises, insaturados, siguen presentes. El contraste, pues aquí vuelve los cuerpos como muy angulosos, ¿sí? No solo los cuerpos, el material, la tela de la camisa de la chica y demás. Pero a su vez le da movimiento a la imagen, ¿sí? O sea, la aligera un poco. Siento que de una u otra manera en cuanto al trazo en esta imagen que vemos dos personas, una mujer que está besando a un hombre, eh, pues aquí la pincelada es un poco más rústica, más suelta, más rudimentaria. En el otro veíamos como un poco más de control en el trazo, en la pincelada. Aquí está un poco más suelta, ¿sí? Incluso como si tuvieras un pincel mucho más grueso. No sé si esta obra de pronto tiene un formato mayor al anterior, pero en el otro el detalle era un poco más cuidado, en esta está muy suelto, pero eso también le da como un poco de dinamismo a la obra. O sea, está en movimiento, el otro estaba durmiendo, un chico durmiendo. Aquí se alcanza a percibir ese movimiento. En la obra hay un poco más de indefinición, lo que te digo, la otra es como un high definition y este ya se ve un poco más, como que se empieza a jugar con otro tipo de trazo. Eh, ese trazo genera como, aporta una plasticidad en la obra, una sensación de movimiento. O sea, aquí la luz es protagonista. No sé si tú apareces en esta imagen o no, si sea autorretrato o solo sea retrato, pero logras atraparnos en ese beso igualmente. Tú eres muy pasional, o sea, siento que esto es muy genuino. Eres muy pasional. Sí, bueno, pese a que mis experiencias de pareja son más escasas ahora, o sea, mis experiencias porque, pues bueno, por circunstancias de la vida, ¿no? O sea, tengo hijos en edades complejas, ¿no? O sea, con diferencias de edades muy grandes, con necesidades muy distintas cada uno.
a las que tengo que estar definitivamente muy atenta. Entonces, pues bueno, ese tema de la pasión y la pareja ha pasado un poco a segundo plano, ¿no? O sea, en este momento al menos, pero sí, digamos que tiendo a vivir muy intensamente mis vinculaciones con los hombres, ¿no? O sea, como, ¿cómo te lo diría? Tiendo a darle muchísimo valor a esa vinculación Ujú, e intento eh, estar cada vez más a la altura en el paso del tiempo de esa relación. O sea, se me vuelve como un trabajo de desarrollo personal y de construcción de todas aquellas formas en las que me conozco totalmente, ¿no? Como que intento proponerme cambiar, ujú, que la relación me cambie, ¿no? Que el amor me cambie. Y creo que ujú, finalmente, así como el arte es pues, la única función que tiene una relación de pareja, ¿no? O cualquier otra relación, o sea, dentro de lo humano, ¿no? No dentro de lo sí, laboral necesariamente, pero una amistad profunda, una pasión intensa, ¿no? Termina cambiándote eh, muchas veces a través del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que conlleva eh, tener que am, mantenerse consciente de la probable efemeridad del vínculo, ¿no? Pero al mismo tiempo mantenerse permeable como ujú, para que la relación cumpla su función. Entonces, en ese momento me acuerdo de la elección de esa imagen, no soy yo. Esa sí es una imagen de Pinterest, de alguna época en que tomaba algunas referencias y tal. Obviamente no está tal cual. ujú. Cambié la paleta, como tú dices, la grisé mucho más, exageré más este tema del contraste, porque me quería centrar mucho en hablar de la luz de la luna, ¿no? O sea, como dialogar con la luz de luna. Entonces sí me vi como en la necesidad de intensificar los claros y como azularlos un poco más. Ujú, Si bien la referencia fotográfica tendía más hacia los púrpuras, yo me la llevé más hacia el azul cian, hacia el turquesa, ¿no? Como hacia esas luces muy claras, casi aturquesadas, y las sombras llevarlas hacia los azules oscuros, ¿no? Como un azul muy oscuro, muy profundo. Entonces hubo un cambio, pues que l- eso precisamente logra que la referencia deje de ser exactamente igual a su original, ¿no? Am, sí, la paleta agrisada se ha ido convirtiendo en una característica mía, una característica de mi pintura. Quizá, como tú dices, por lo que soy actriz, ujú. am, me gusta crear en función de lo que es dramáticamente más efectivo en términos de composición y en términos de color. ¿No? Creo que viene siendo también algo que tampoco estoy segura si es tan consciente, Ujú. pero de repente me estoy dando cuenta ahora que ese rasgo vendría de ese lugar, ¿no? De la actriz que quiere crear una escena que sea muy contundente para reforzar aquello de lo que quiero hablar. Sabes que sí, bueno, ahora que tú lo dices, también como que es darse cuenta, finalmente uno se queda viendo mucho tiempo una imagen y puede ver y ver y ver cada vez más cosas. Y ese lenguaje que tú traes de la actuación, por ejemplo, yo veía que en las obras que vamos a ver, siempre está muy presente también el entorno, ¿sí? O sea, no queda nada en blanco, nunca se ve el lienzo en blanco, siempre está perfectamente terminado el entorno, o sea, siendo retratista, o al menos en estas obras que te vas mucho al retrato, tienes muy presente el fondo. Generalmente en la pintura, uno cuando se fija mucho en el retrato, en el rostro como tal, pues casi que olvida el fondo, trata de difuminarlo o un color plano, ¿sí?
pero no, tú piensas en ese lenguaje también del escenario, ¿sí? El escenario ¿Sabes qué? Y protagonista, sabes, y sabes que cada vez más, ¿no? Pienso en el fondo, sí. porque pienso que alguna vez leyendo una memoria de Celia Paul en relación a una pintura de Lucien Freud, ella decía que él la había retratado a ella semidesnuda y acostada sobre un sofá o sobre una cama quizá, y que él en un momento había puesto un plato con un huevo delante, en una mesa delante, y que, bueno, ella habla largamente acerca de cómo este huevo creaba una atmósfera incluso triste, ¿no? Incluso Ujú. caótica, eh, y que ella quizá en ese momento descubrió cómo había cambiado la manera que él tenía de verla. Y pienso que es eso, que la manera como retratamos a los personajes y lo que dejamos al fondo, ¿sí? No es inocente nunca, ¿no? O sea, si yo, o sea, puedo tomar una fotografía como en esta pintura, por ejemplo, que está en proceso, ¿no? No se asusten. El escritor, aquí acá hay un cristal, ¿no? Todavía no se siente la sensación de cristal porque faltan unas Ajá, capas de trabajo. Pero hay una mujer de espaldas que está tomando gaseosa y hay unos licores, como que en esta mesa han estado bebiendo alcohol primero y luego han pasado a la gaseosa. Y luego aquí va a ver el brazo de una mujer que está saludando a alguien, todavía no está puesto ahí. sí. Entonces, yo creo que uno toma decisiones en función a la historia que quiere contar, ¿no? Y pienso que en mi caso, por lo menos es así, los elementos van apareciendo, ¿no? Tengo la referencia y de pronto pinto el cristal, pero de pronto sí me pareció necesario que esté esta mujer tomando bebidas y luego me pareció importante que se vean las bebidas y luego tomaré la decisión de qué tanto quiero que se vean, si quiero que se vea la marca incluso, ¿no? Si quiero que se entienda que es una botella de cristal o que es una botella de plástico, qué relevancia puede tener, o si quiero que la textura del muro se sienta que es de ladrillo o si me parece irrelevante que se sienta, ¿no? O si de pronto simplifico y simplemente pongo, sí, o sea, pero pienso que hay una cuestión de, como en un montaje teatral, ¿no? O sea, Ujú, yo siento que nada es accidental o nada debería hacerlo, ¿no? Si yo dejo un zapato con una media eh, en el centro del escenario mientras los personajes están en un zapato, algo me dice ese zapato y esa media, algo me pregunto, ¿no? ujú, Algo, digo, bueno, vino alguien o hay alguien que vive en esa casa que dejó los zapatos y las medias ahí, o los han puesto ahí sí, se ha sido puesto ahí para algo. Entonces uno empieza como a tejerse una historia mirando el cuadro, ¿no? Porque entonces pasas de la mirada del escritor, que la cara puede ser quizá lo más impresionante por todo el esfuerzo técnico que implica, ¿no? Construir un rostro, pero también de pronto, mirando el rostro, te vas hacia la mano de esa mujer que no ves, ¿no? Te ves que es un brazo, ves que es un brazo de una mujer saludando y de pronto ves a otra mujer de espaldas, hay unas botellas de vidrio ahí y de pronto dices, bueno, esto podría estar sucediendo en un centro comercial o o a quién está saludando esa mujer, ¿no? O por qué le importa a la pintora que esté esa mujer ahí saludando a alguien, ¿no? O sea, sí, siento que hay todo un lenguaje de subtextos y de probables conjeturas a partir de lo que uno decide poner en el fondo, como en la literatura, ¿no? O sea, yo siento que el escritor tiene la libertad de añadir los detalles que quiera que puedan construir eh, la sensación de realidad de ese personaje del cual se está hablando, ¿no? Entonces pienso que eh, ninguna decisión en ese sentido para mí debería ser o sea, accidental, ¿no? Como eh, yo pienso que uno como pintor tiene como
o debería tener el compromiso de elegir en el fondo también, no solamente la paleta que voy a usar para, porque nos gusta mucho el rostro por lo impresionante que es, ¿no? Ujú. Es muy impresionante ver un rostro grande y sobre todo bien logrado y tal, pero no es la finalidad de la pintura, demostrar la destreza a la hora de hacer un rostro, ¿no? Eso es como en la actuación sería el equivalente en la actuación sería demostrar que soy capaz de llorar genuinamente, ¿no? Uno dice, Sí. pues sí, o sea, pero no te agrega valor, no necesariamente le agrega valor a esa interpretación en particular, ¿no? Entonces, pienso que el demostrar la destreza en la construcción de un rostro puede ser una parte del valor de un artista o de una pintura, pero también las otras decisiones que tomas, ¿no? Los colores que vas a usar, la conciencia que hay sobre esa decisión de si voy a poner el pajarito o no lo voy a poner atrás, si refuerza mi diálogo o mi discurso o aquel tema sobre el que reflexiono o no lo refuerza, ¿no? Eh, que pienso que es aquello, que ese tipo de, esa manera de pensar es lo que nos puede llevar a una madurez en la pintura. Ujú. La ma Cómo uno puede alcanzar la madurez como pintor, ¿no? O sea, dejando de lado este esta tendencia al enamoramiento sobre la propia destreza, ¿no? De estar uno enamorado de su destreza al hacer los ojos y de repente que uno solo le importe eso, ¿no? Que uno dice, no, me centré aquí porque es lo que más me gusta hacer o es lo que mejor me sale hacer y es aquello que más me elogia a la gente. Pero de pronto el fondo, como que uno dice, ve, el fondo no es importante para nadie, Ujú. en teoría, pero el fondo sí refuerza un mensaje. Esas decisiones terminan totalmente apoyando ese concepto que a veces resulta, o sea, que es también, a veces casi que resulta ser la otra, o sea, la otra obra, ¿sí? Porque Ujú. hay, digamos, muchas personas que se dedican a la pintura y buscan es la representación, asemejar, digamos, en el retrato, pues el gesto, la arruga, la mirada, pero digamos que no hay un concepto asociado a eso. Parte de la gracia, como tú lo dices, del artista, no es el truco, ¿sí? De cómo resuelve, sino de las decisiones que se toma para el discurso que tiene, para lo que quiere contar. Por eso yo he detallado que en tu obra siempre el fondo también hace parte de, es decir, no es una excusa para que los personajes no estén ahí levitando en una nebulosa, sino porque hace parte de lo que tú quieres comunicar. Eh, eso tiene mucho sentido y ahora que tú lo dices, el arte, por ejemplo, en el arte, en el diseño de arte de una película, pues tiene todas esas decisiones que nunca son azarosas. Lo que tú dices, si aparece una media por ahí, usted la alcanza a ver es porque está comunicando algo. Tú ahora me dices con la obra que tienes ahí, quiero poner incluso más detalle. La decisión la tienes clara, la forma como va a llegar ese detalle no. ¿Sí? Para que diga Coca-Cola o para que sepamos que es una botella de Coca-Cola, no necesariamente uno tiene que escribirle Coca-Cola. Hay otras cosas que pueden definirla de otra manera y hacernos entender. De hecho, tienes una imagen donde aparece una Coca-Cola, tienes una obra por ahí también montada que vimos, que es como aparece la Coca-Cola, básicamente, y casi que las letras de la Coca-Cola. Entonces, empiezas a componer teniendo en cuenta todo ese espacio. Es decir, nos va más información de ese retrato, ¿sí? ¿Cómo vive esa persona? ¿Dónde está? ¿Qué le Es que gusta? ¿Qué yo creo que come? más que un retrato de una persona, Ujú, estoy entendiendo en este momento que quizá no retrato personas, sino momentos. ujú. Eso está Y lindo. quizá creo que ahí me parece más interesante que retratar una persona o un objeto que vendría pues siendo lo mismo al final en términos de pintura. eh, Creo que a la hora que yo hablo de retratar un momento, intervienen el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, eh, sí es interesante dar la mayor, si ese es mi objetivo, si ese fuese
fuese mi objetivo, como creo que lo es, sí es importante dar una cantidad de detalles que puedan contextualizar esa imagen, ¿no? Que esa imagen pertenece a un tiempo, pertenece a un clima, pertenece a un lugar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por eso yo soy una pintora que tiende a recargar, más que a sustraer, que conozco, porque me parece admirable esa capacidad de, como tú dices, dejar ver que es una botella de Coca-Cola, pero no pintarla, ¿no? Yo creo que en mi caso tiendo más a pintar las cosas, ¿no? Eh, un poco por lo que te decía al comienzo, de que me interesa que sean un documento también, sí, como que de pronto me interesa que se conviertan en un documento, ¿no? Que habla ah, de una vida, ¿no? O de unas vidas. Sí, habla del paso de la huella, de la memoria. Tú metías esa palabra al principio, de la memoria, que también tiene mucho que ver con esto. El paso del tiempo y el paso, la huella que deja cada persona, cada ser humano en su paso por la tierra. Vamos a ver otra de tus obras. Sí, sí. Vamos con esta obra. Esta es la tercera obra, un retrato divino, me parece, porque es muy expresivo, ¿sí? Expresivo hasta más no poder. Mm, tiene unos detalles muy particulares y es, por ejemplo, el brillito en las pupilas y en la lengua, ¿sí? Una imagen vívida, es decir, casi que uno dice, lo siento ahí, por ese tipo de Le puedo detalles, como le puedes pellizcar la nariz. sí, sí, como que no es porque sea hiperrealista, como tú dices, sino porque tiene esos detalles de haber conocido o haber detallado mucho a alguien. Sí, así que entonces lo que te digo, el brillito en la lengua, por ejemplo, como si estuviera salivando aún. Una imagen vivida por la expresión, alegre y real también se ve. Si te fijas el entorno, pues siempre es importante para ti. Aquí tampoco lo dejas pasar y pones un ambiente muy natural, casi que un paisaje detrás. Eh, los colores, pues aquí también se mantiene esa paleta de grises y todo. Aquí me parece algo importante y es que le das un gran espacio, un amplio espacio a cómo está vestido él, ¿sí? Y pues no sé si es una casualidad, pero como está vestido en tonos muy oscuros, entonces genera un gran punto de foco esa parte del cuadro. Yo lo veía, pues yo no sé, yo lo vi de una forma como de, pues tiene una particularidad y es que aquí los colores empiezan a ser un poco más cálidos. Es decir, el fondo tiene ya unos colores tierra, pero aparece aquí el verde y el color naturaleza de unos colores, ya no es la noche o la tarde de lluvia, sino que aquí mucho más alegre, o eso es lo que me transmite. Los colores están más vibrantes, ¿sí? Del fondo. Y yo hice como una analogía con eso de lo que te digo, la camiseta muy oscura y el paisaje pues muy alegre. Entonces, es como que yo siento que los tonos tierra, que generalmente están abajo, si fuera un paisaje, pues aquí están es arriba, ¿sí? Como en el cielo de la pintura. Y lo que sería una noche o una galaxia o el cielo nocturno, pues está en la parte de abajo. Si hiciéramos una línea de horizonte y lo viéramos como si fuera un paisaje. Eh, digamos que este personaje tiene detalles hechos con lo que te digo, como si pudieras, lo hubieras observado mucho. Entonces nos das mucha información de su personalidad, tal vez del momento que estaba pasando. Es esa sensación que me da. El ángulo, el perfil, también muy fotográfico, no decides ponerlo al centro, como de pronto podría ser un retrato más pictórico, sino está mirado hacia un lado. ¿Qué decisiones te llevaron a componer este retrato así? Es decir, que no esté precisamente en el centro y que, bueno, que le hayas dado tanto protagonismo a su cuerpo.
Lo que pasa es que ese retrato está totalmente por fuera de lo que yo eh, diría que sería como mi manera de retratar, por lo mismo que dices, la paleta cambia, porque en realidad más que una pintura dentro de mi colección, es un homenaje, ¿no? Porque mm, el retratado es el padre de mi hija mayor que estaba recién fallecido cuando decidí hacer esa pintura a manera de duelo, ¿no? O sea, fue como mi manera de hacerle duelo, porque pues yo no pude ir a su entierro ni ninguna de estas cosas porque él ya no vivía en Colombia. Y yo sentía la necesidad de despedirme de él. eh, y no solo de despedirme, creo que para mí fue una manera de decirle que, como una manera también de decirle que lo quería presente siempre y de esa manera, ¿no? Entonces me acuerdo que busqué una referencia fotográfica de una sesión que yo misma le hice. Yo misma le tomé esa foto 10 años atrás, ¿no? Y coincidentemente fue esa una de las últimas veces que nos vimos en esa sesión, ¿no? Que yo le tomé así como muy espontánea en su casa de La Calera y me acuerdo que la elección de la imagen la hice con mi hija, ¿no? Yo escogí dos o tres de esas fotos y le dije, ¿cuál te gustaría que pintara? Y ella me dijo, esta donde se está riendo. Yo quiero verlo riéndose. Y pues obviamente era muy importante retratar la ropa con la que ambas lo recordábamos las últimas veces que lo vimos. Y me acuerdo que ese saco, como ese gabán negro para abrigarse en La Calera, era característico de él porque se lo ponía encima de todo. Y siempre le encantaba levantarse el cuello y, y creo que ese día fue uno de los últimos, porque él luego se volvió a casar, ¿no? Pero antes de que se casara, de que se casara nuevamente, le tomé esas fotos y creo que fue el último día que compartimos juntos como familia, los tres, ¿no? Mi hija, él y yo, en la vida. Yo creo que fue quizá el último día que compartimos los tres solos, ¿no? Cuando después, bueno, llegó su nuevo matrimonio, su nueva relación, su otro hijo, se fue del país y etcétera, ¿no? Pero en ese momento me pareció muy importante escoger, el escoger esa imagen adecuadamente, ¿no? Y recuerdo que me distancié un poco de todo este tema del pensamiento sobre la paleta y todo eso, porque básicamente lo que me interesaba era dialogar con lo que él había sido para mí, ¿no? Eh, y un poco pasarme la película de nuestra relación mientras lo pintaba, ¿no? Entonces es un cuadro que, aunque está más cálido y tal, es un cuadro lleno de lágrimas, ¿no? O sea, están todas mis lágrimas ahí. eh, por todo lo que uno reflexiona cuando una relación termina de manera irremediable, ¿no? Como puede terminar a través del fallecimiento de una de las dos personas. Y el fondo, o sea, en ese sentido de composición y de fondo, sí, todo fue muy medido, ¿no? Como que dije, quiero que esté como en un campo santo, ¿no? O sea, como recordarlo en un campo así, eh, que tampoco esté tan presente para que no se me meta no se me meta en el rostro, pero que sí se sienta que está en un campo cálido, ¿no? Está en un lugar, que él está en un lugar natural y soleado, que está en un lugar hermoso, ¿no? Que esté en un lugar hermoso siempre. De hecho, ese cuadro lo tengo colgado en mi casa eh, y no sé, sabes que es raro porque la gente suele colgar fotografías de sus fallecidos y yo todavía no tengo ninguna fotografía de él. Tengo más bien esa imagen recreada
¿no? De cómo nosotros quisiéramos que Él esté ahora, ¿no? De que esté así de feliz como esa última vez que lo vimos y en ese lugar tan bonito, ¿no? Creo que ese es como... Y eso se mm, refleja en la obra. Es una obra linda, es positiva, es optimista, ¿sí? ujú. Tiene como esa connotación. Eso es lo que a uno lo hace sentir. Dicen a veces que uno no es lo que fue, sino cómo lo recuerdan. Y tú dices, esto más que, que una obra o una pintura, es como un homenaje. Eh, Pasa que cuando se quiere hacer un homenaje, uno a veces se remite más a la escultura para hacer, por ejemplo, una estatua, un monumento, que a la pintura. Pero puede llegar a ser esta pintura muy escultórica. Sí, lo que te digo de lo vívido, de lo parece que estuviera ahí, de esa presencia Ujú. eh, también muy, digamos que muy detenida ahí en ese momento de felicidad para él y para tu familia, ahora que nos cuentas, pero sí es muy escultórico, es decir, podría, casi que se sale de ahí. Eh, es así como lo recuerdas y qué bonito que le hayas podido dejar esa memoria y que además lo tengas ahí siempre muy cerquita. Quién sabe si cuando partimos pues ya estemos conscientes energéticamente de algunas cosas, pero es una buena forma de no despedir, sino como de allá nos veremos después. Es el padre de tu hija, ahora que nos cuentas, seguramente, bueno, él cubano es también un muy conocido actor que pues ya no está con nosotros, pero pues los dos en esa sinergia también de ver la vida con otros ojos. El arte nos permite eso y nos permite también como contagiar a los demás de eso. Y tú hasta incluso después de su partida, haciéndole un homenaje al mejor estilo desde la pintura, desde las artes. Eh, ¿Extrañas? ¿Qué más extrañas de él? ¿O qué pasa por tu cabeza cuando, si dices que tienes ese cuadro en tu casa, cuando vuelves y lo encuentras, si vas pasando por el pasillo, eh, qué te comunica cada vez que lo ves ahí? Que es que sigue siendo parte, ¿no? Porque pues en realidad nosotros no tuvimos una relación muy fácil, una relación muy compleja. mm, no siempre nos hicimos bien, ¿sabes? Eh, pero queda lo sustancial, ¿no? O sea, me ayuda como a recordar lo sustancial, que es como gracias, gracias, ¿sí? Gracias, gracias y pues no sé, no, yo muchas veces miro la pintura y me pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Como que siento culpabilidad, pena, agradecimiento, nostalgia. Creo que lo que nos pasa con nuestros seres queridos fallecidos, ¿no? Que uno siente muchas cosas al mismo tiempo y es muy difícil centrarse en un solo sentimiento. Pero sí quizá hay una postura, ¿no? Que es esa, creo que tú formas parte, creo que es lo primero que se me viene a la mente, como tú formas parte o como no te vamos a olvidar o como te tenemos presente, ¿no? Como eso. Mm. Sabes que aquí vamos a pasar ya a nuestra próxima obra, pero yo quiero hablar de la mirada de él. Si bien yo te decía al principio que tiene ese brillito en la mirada, en las pupilas, él no está del todo mirando de frente, ¿sí? Eh, Tiene su mirada hacia otro lado. Está mirando
como, sí, como adelante, o sea, o como detrás de la persona que lo está retratando, ya que me dices que además también es referenciado de una fotografía. No está mirando de frente y para, o sea, y para, pues dicen como los ojos son la ventana del alma. Por ahí uno podría descubrir más cosas, pero todavía es una aproximación a ese ser, pero que todavía tú desde la pintura no nos cuentas todo, muchas cosas quedarán para ti en esa intimidad, ¿sí? La mirada está hacia otro lado. ¿Y por qué me remito a eso de la mirada? Porque en la próxima obra que vamos a ver hay una mirada de frente. Creo que es la primera obra de las que hemos visto en donde no solo vemos ya el autorretrato, y digo el autorretrato pues ya evidente porque tal vez otras obras donde uno no aparece también son autorretratos. El autorretrato no necesariamente se refiere al rasgo físico de uno mismo, sino más bien a lo que te decía al principio. A veces el retrato habla más de quien lo retrata que el retratado. Pero en esta Ujú. imagen ya miras, ya el personaje se ve mirando hacia el frente y nos cuenta, con eso nos abre el panorama a contar, a llevarnos al interior. Aquí vemos además que se empieza a perder también un poco esa intención por la definición de los contornos y demás. Incluso aquí resuelves, por ejemplo, en la mano, resuelves con líneas, no sé si incluso son también pintura o son con otro material, pero líneas donde ya incluso se puede de pronto ver incluso hasta el lienzo, lo que decíamos al principio, que era todo muy compuesto, muy terminado. Aquí ese efecto un poco inacabado empieza a ser protagonista. Ujú. La pintura mucho más rápida, o esa es la sensación que me da. Y está el cigarrillo. El cigarrillo, de hecho, está presente como objeto en varios retratos, ¿sí? Eh, y aquí nos estás mirando de frente. Además, miras desde arriba, ¿sí? Eh, Cuéntanos cómo llegas a este autorretrato, además que tienes varios autorretratos y los tienes enumerados como autorretrato uno, autorretrato 2, autorretrato 3. ¿Cómo llegas a este autorretrato y el tema del objeto del cigarrillo recurrente? Bueno, esto pertenece ya a una etapa mucho más reciente de este año. De hecho, esta obra es de junio, julio, de junio quizá. Ujú, Y sí, ya empecé como a... O sea, es que cuando yo pinto en papel, por ejemplo, en papel lino de pequeño formato, me interesa que esas obras sean obras breves, ¿no? No más de una semana, 2 semanas de trabajo. Cuando pinto en lienzo y sobre todo pinto tamaños grandes y tal, sí me interesa hacer otro tipo de trabajo, ujú, mucho más minucioso, donde también yo pueda hablar de mi destreza, ¿no? O sea, me interesa mucho tener una que otra obra que pueda llegar a ser impresionante para mí, al menos, por el nivel de destreza técnica, ¿no? Del uso del color, el entendimiento de la forma, de la luz y la sombra, la incidencia, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando hago cosas en papel que son eh, mucho más pequeñas, me interesa más practicar o ujú, ensayar lo que serían soluciones gráficas que me permitan, que en algún momento yo pudiera permitirme usarlas en formatos más grandes, ujú, ¿no? Hablando en términos de la construcción de una pintura del futuro, ¿no? De decir, bueno, yo voy a ensayar mucho estas nuevas maneras de abordar la imagen para en su momento sentirme lo suficientemente libre y preparada para llevar esas soluciones, no, quizá no de memoria, pero para llevarlas a formatos mucho más grandes, eh,
y poder pintar más rápido, y poder pintar más, ¿no? Porque siento que tengo demasiadas imágenes guardadas, demasiadas ideas en mi cabeza, eh, demasiados momentos de los cuales quisiera hablar, demasiados mensajes que quisiera decir así de manera abstracta a través de la pintura, y que digo, pues no me va a alcanzar el tiempo si me demoro 4 meses en un cuadro. Entonces, agarro papel para óleo en pequeño formato, uso la misma calidad de óleos y tal, pero empiezo a ensayar otro tipo de soluciones Ujú. que puedan hablar de ese momento sin necesidad de coger un pincel de un pelo y entrar en el brillito del brillito del brillito, ¿no? Digo, ¿cómo sería si yo empezara? Lo que pasa es que yo no tengo mucha escuela, ¿sabes? Yo soy muy autodidacta. O sea, Sí, sí tengo una formación en técnicas, porque pues estudié diseño gráfico, entonces obviamente pasé por todas las técnicas, pasé por la acuarela, pasé por el óleo, pasé por el acrílico, pasé por la témpera y tal, pero de una manera un poco superficial, porque la finalidad de mi carrera no era ser pintora, ¿no? Era ser diseñadora gráfica. Finalmente nos entrenan para trabajar con un computador en algún momento, no necesariamente para pintar un cuadro, ni siquiera para ser ilustrador obligatoriamente, ¿no? sí. El diseñador gráfico es más un artista conceptual, digo yo. Entonces, y si bien eso me ayuda, pero a mí me tocó mucho tiempo empezar a investigar de manera autodidacta las técnicas, en este caso el óleo que se volvió mi favorita, eh, porque afortunada y desafortunadamente no tengo esa escuela donde se enseña a hacer esto de esta manera, ¿no? Donde quieres hacer esto, esto lo logras así. Me tocaba a mí como investigar en términos de materiales, de superposiciones, empezar a ensayar con lijas, ¿no? Metiendo una lija por acá, queriendo crear este efecto por aquí, si usar trementina, si no usarla, si usar... Entonces, en esa medida, pues yo siempre investigo mucho en estos pequeños formatos y el autorretrato me gusta mucho porque pues me facilita el hecho de que es un rostro que conozco, el mío, que me es muy fácil de componer, y por otro lado que refuerza esta justificación conceptual de mi pintura que sería la autobiografía, ¿no? Entonces sí me parece súper importante que haya muchos autorretratos siempre y, y que pienso que siempre el autorretrato es una pieza fuerte que le brinda mucha solidez a la obra de un pintor, ¿sabes? Yo no sé si hayan pintores que nunca se hayan hecho un autorretrato, pero yo creo que todos nos hemos hecho uno al menos. Sí, sí, sí. Pasa, bueno, no es en todos muy frecuente. De hecho, hay personas que no sienten eso como algo fácil, sino todo lo contrario, como una gran dificultad en retratarse, autorretratarse. Tú dices, no, yo me conozco muy bien y conozco muy bien mi rostro, entonces incluso es un boceto rápido para mí. A mí me llama la atención el hecho de que para ti todo el tema experimental de bocetación, incluso de experimentar con el color, con las técnicas, lo hagas con tu propio rostro, ¿sí? Porque es como si tuvieras un nivel de conciencia muy alto en la medida en la que no te atreves a experimentar con el rostro de otro, ¿sí? Pudiéndolo hacer porque finalmente en los grandes formatos, cuando la obra está terminada, solo uno sabe cuándo está terminada, pues has decidido poner a otras personas, ¿sí? Entonces es como estar en esos niveles de conciencia donde uno se permite esa experimentación, ese laboratorio, pero con uno mismo, como desde el autoconocimiento. Ujú. Obviamente ha pasado mucho tiempo de la primera obra que vimos de tu hijo a los 8 años, tal vez esta obra que dices que es de las más recientes, que aquí lo llamamos obra, tal vez de pronto no sé si para ti sea la obra terminada o es un boceto, pero eh,
¿Cómo, digamos, en qué nivel de conciencia ahora viendo, por ejemplo, eso del autorretrato? Y además llegando a hacer tantos autorretratos, porque hemos visto varios en tu obra. eh, ¿Cómo has llegado a esos niveles de conciencia? ¿En qué momento estás de tu vida para empezar a dibujarte con tanta facilidad? Creo que el teatro, o sea, el ejercicio de la actuación, es un ejercicio de autoconciencia, ¿no? O Ujú, sea, yo creo que se trata enteramente de eso, ¿no? O por lo menos la escuela de teatro o el ejercicio de la dirección nos lleva, o la interacción con la dirección nos obliga a ir a eso, ¿no? Como en qué estoy haciendo en este momento y cómo me siento en este momento, ¿no? O sea, es que no habría, no hay otra manera, ¿no? De poder crear una interpretación veraz. Entonces creo que estoy muy acostumbrada a eso. Considero que la actuación o el teatro es una herramienta terapéutica de manera indirecta, ¿sí? Si bien no es su finalidad sanarnos de nada, o de manera indirecta quizás sí, ¿no? Porque a la hora que se habla sobre una realidad desde un ángulo muy determinado, hay una intención de generar un movimiento psicoespiritual en el espectador. Y eso ya nos habla de una intención de cambiar algo, ¿no? Entonces, eh, pienso que el arte, si bien no tiene la intención de generar de ser una opción, una alternativa de terapia, tiene un color terapéutico, un color, ¿no? Entonces creo que esa manera así como abordo las escénicas de esa manera, que abordamos pues los escénicos, eh, me es muy difícil distanciarme de esa manera a la hora de abordar la pintura, ujú, ¿no? Como ya eso está en mí, entonces yo creo que la pintura también se me vuelve lo mismo, se me vuelve como una toma de conciencia desde cómo elijo la paleta, lo que te decía un poco de elegir deliberadamente lo que va en el fondo, elegir deliberadamente los contornos, ¿no? Cómo va a ser mi relación con los contornos, con los bordes, con los límites de una cosa con otra, ¿no? Si quiero que una mejilla esté fusionada un poco con el fondo por paleta, eso tiene una razón de ser, ¿no? Quizá no soy consciente de todo en todo momento, pero siento que la idea es ir siendo cada vez más consciente y empezar a tomar decisiones, ¿no? Empezar a elegir, a decir, bueno, este autorretrato va a ser azul, ¿por qué? ¿No? Y creo que Picasso, por ejemplo, era un gran referente de eso, ¿no? De ello. O sea, que la pintura se vuelve ya una pintura psicológica, ¿no? Que transmite en muchas direcciones. ¿Sí? No solamente hay una historia, sino también hay una cantidad de significados. ujú. Y, y creo que eso también forma parte de una etapa eh, posterior a los inicios, ¿no? Muy posterior a cuando uno empieza a pintar y que empieza a consolidar la identidad de la obra y que la unifica, además, unifica las piezas. Ujú. Le da mucho sentido a la obra, sí, empieza como a conectar puntos porque finalmente termina siendo este como el sketch, pero repetitivo y continuo, cada vez digamos que más permanente y presente en ese librillo que de pronto tú dices, no, pues lo hago en papel y esos no los llevo a grandes formatos en lienzo, pero que termina siendo casi que haciendo esa línea no solo de tiempo, ¿sí? Sino
de huella, ¿sí? De lo que está pasando mientras tú estás viendo tal vez también a otros, ¿sí? De cómo te estás viendo y cómo ves a los demás. Y finalmente tus obras siempre presentes desde la persona y muy primera persona, ¿sí? Los pones ahí a que los veamos. De hecho, la que tienes, la obra que estás haciendo, que dices que no has terminado, que tienes ahí a tu lado, también. Un señor que entonces nos transmites, no sé si está oliendo algo, pero el gesto es muy predominante en tu obra. Vamos a ir con la última obra y es esta que yo siento que es una obra que tiene un entendimiento muy chévere de la técnica y de lo que ya conoces del lenguaje que has escogido ahora desde la pintura, porque como bien dices, me conozco muy bien, pero es que aquí no solo es el retrato, sino la posición, eh, la decisión del formato en pro también de esa posición. Siento que aquí esto es mucho más próximo a la pintura, ¿sí? Ya se sale un poco más de lo fotográfico. Empieza la Sí, materia misma a conformar esa imagen. La línea desaparece un poco y aquí es la mancha lo que hace que pasemos de ver el fondo a ver el pelo o a ver los ojos. Eh, tiene algo de como, o sea, tiene mucha gracia como tú estás mirando ahí, ¿sí? Como que estás mirando muy de frente, entonces como si nos quisieras, como si me estuvieras escuchando, algo así, o me estuvieras poniendo atención. Entonces yo te estoy viendo, pero es como si tú me estuvieras viendo a mí, me devuelves la mirada, algo así. Eh, esa también es de una fotografía, o sea, esta referencia de una foto. es un selfie. Ujú. Mira que yo me tomo las referencias fotográficas para los autorretratos también son selfies, Ujú. eh, que me pareció una manera como de, eh, ¿cómo se dice?, hacer crítica un poco de esto que pasa en las redes, ¿no? De que todo el mundo se hace selfies y digo, bueno, yo me voy a hacer selfies pintadas. De hecho, tenía un proyecto así en algún momento que era no subir fotos mías a mis redes, sino subir pinturas de mis selfies, ¿no? Y decir, bueno, me voy a tomar un montón de selfies, pero las voy a pintar y luego las voy a subir y voy a subir la pintura, no la foto. Bueno, tendría que pintar con una rapidez impresionante, pero es un proyecto que tengo ganas de llevar a cabo. Me parece como darle una vuelta de tuerca a este neonarcisismo, ¿no? Sí. De la era del selfie, ¿no? Me parece que es como aportarle algo más, que es como la propia interpretación de uno mismo, interpretación de quién veo que soy y quién creo que, añadiéndole el quien creo que soy y el quien quiero ser probablemente. Entonces, esa pintura, esa imagen, por ejemplo, estaba aburrida un día y me acuerdo que sentía una profunda pena. Fue uno de esos momentos que a veces atravesamos las amas de casa o las mamás donde nos sentimos profundamente sacrificadas Ujú. o consumidas por el hogar, ¿no? Y de pronto, como que puse el celular enfrente y quería transmitir eso como me siento atrapada, ¿no? Entre estas paredes y esta ropa colgada y esa olla prendida y este taller que intento sacar a cabo, sacar adelante, ¿no? Y estos chicos que me necesitan tanto, ¿no? Es como todo eso que puede presionar, ¿no? Presionar y limitar también, ¿no? Y masajear también, ¿no? La estructura psíquica y física de una mujer. Entonces, creo que deliberadamente escogí que se vea la ropa colgada, ¿no? Y que se sienta Sí. el color de las paredes
y que se sienta la escalera y que se sienta eh, las arrugas y el inicio del envejecimiento, ¿no? O sea, como que quise hablar de mi miedo a envejecer en una situación fija, ¿no? Como esa, como tengo miedo de que se me pase la vida así, ¿no? De que cuando todo esto termine yo sea una anciana. Eh, y de hecho esa pintura está colgada en una tienda de artesanías de una amiga, Sí. y todas las personas que han ido a ver, que la han visto, me dicen, pero te has pintado muy vieja, te has pintado más vieja de lo que tú eres, ¿no? Y yo sí, porque es difícil explicarle a la gente en una tienda de artesanía, gente que no tiene que ver, está conectada con la pintura, Sí. explicarle por qué, ¿no? Como que es difícil, es incómodo para uno de pintor explicar esas cosas. Pero yo intento hacerlo, ¿no? Porque pienso que es una manera de explicarle a la gente que la pintura es un lenguaje, ¿no? Y que así como en la escritura uno se puede tomar licencias y ficcionar la realidad para que dramáticamente sea más interesante, también en la pintura sucede lo mismo. Y si yo hubiera pintado a esa Andrea más joven, ¿no? En esa circunstancia, quizá la pintura no tendría el efecto dramático que tiene, ¿no? Que es ver a esta mujer envejeciendo eh, en medio de un patio de ropas, ¿no? Eh, o envejeciendo en medio de un hogar solitario, ¿no? O sea, muchas ideas puede tener uno a partir de ese fondo, ¿no? Y sobre todo hablo de Barichara también ahí, porque yo vivo en Barichara, Santander, y al dejar ver esa escalera, hablo de mis años en Barichara, ¿no? O sea, como que siento que ese tipo de escalera, ese tipo de construcción, habla de este lugar, ¿no? Entonces se puede incluso contextualizar de manera más específica la escena. El formato, la decisión del formato aporta un montón a eso de estar uno encogido y como apocopado y encerrado y como salgo, no respira. Sí, no respira el personaje porque la camisa un poco subida, el efecto de la mano puesta, pero es una mano como que está descansando sobre esa mesa. Es una obra que tiene mucha gracia, ¿sí? Es graciosa por esos detalles. Se entiende que hay ropa colgada atrás. Eh, bueno, y además con eso que dices de un poco la crítica a la selfie y a la autoinspección un poco ya exacerbada del yoicismo de uno mismo. Entonces me parece una obra genial. Yo siento que es una obra de pronto de pequeño formato, no sé por qué me da esa sensación, pero es una obra que, lo que te digo, que te devuelve la mirada. Casi que es una obra con estilo de pregunta. Y me encanta, por eso porque la dejamos al final, porque siento que es como esa madurez pictórica además, donde lo que tú dices, ya me doy esas libertades o esas licencias para, para pintarme como yo quiera, pero no es en pro de que se parezca o no, sino de lo conceptual, lo que quieres contar Y, y y en cómo, cuanto, perdóname, en cuanto a la parte técnica, que también lo mencionaste, el sí. tema de que ha desaparecido, mira que creo que me acerco en algún momento a pintar más así, ¿no? O sea, creo que todo esto de aquí, ¿no? Todo esto que puede parecer un intento de llegar al hiperrealismo y tal, debe derivar en una comprensión, en una destreza para entender lo que sería la abstracción, ¿no? Una destreza y un agotamiento Sí, de esto que sería lo políticamente correcto para llegar a la libertad sin error, ¿no? De decir es que yo tengo el ojo o la percepción tan desarrollada que soy capaz de ver que aquí puedo englobar toda esta gama de matices en un brochazo turquesa, ¿no? Pero siento que debe haber mucha seguridad, ¿no? Y quisiera
por ejemplo, que en algún momento mi obra se construya a partir de seguridades como esa, pero, por ejemplo, en el caso de esta obra, yo siento que todavía hay algunas dudas, ¿no? O sea, yo veo dudas en Ujú. momentos, ¿no? Que podría haber sido muchísimo más certera y haberme ahorrado más pinceladas aún, pero siento que pues en el tránsito de la vida de un pintor uno va adquiriendo la destreza pues de una manera en la que uno no puede medirlo, ¿no? No puede decir, ya el otro año estoy lista para pintar con 4 brochazos un rostro. No lo sé, ¿no? Pero es un poco la intención de ir sustrayendo un poco procesos y que se pueda comunicar y que ese comunicar de una manera más precisa eh, también nos va a permitir pintar más, ¿no? Genial, finalmente es eso, lo que se busca es esa libertad, que el camino que uno escogió como lenguaje de expresión sea lo primero que lo acerque a uno a la libertad en todo sentido. Eh, pues no, Andrea, me ha encantado hablar contigo, conocerte un poco más y a través del color, de las decisiones que tomas en la pintura, en ese book que estás haciendo de selfies para mostrarnos de pronto en Instagram y, y de la gran conciencia que tienes viendo no solo a los demás, sino viéndote a ti, que eso puede llegar a ser mucho más complejo. Te agradezco desde el corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos dejas con un montón de información de ti y de cómo es el mundo. Hace falta más personas que vean el mundo con esos ojos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos queda el alma y el corazón hinchados con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. De verdad, muy, muy, muy honrada con la entrevista y también muy, muy, muy agradecida de conocerte y de haber hablado contigo. Gracias a ti. Y bueno, si usted es uno de estos locos de mente brillante que llegan a este programa, si usted quiere ser artista o está en ese tránsito de estudiar arte y demás, suscríbase a nuestro canal, síganos y este espacio también es para usted. Finalmente, aquí no somos famosos, somos artistas y esos son los ojos que necesita el mundo. Este podcast es producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la conducción a cargo de Natalia Sanabria. Muchas gracias.